El título del mensaje de hoy es Un diálogo abierto. La oración es un diálogo abierto con Dios. Él abrió el diálogo. Dios ha dejado su palabra contenida en la Biblia para orientarnos y afirmarnos en su camino. Nosotros, al orar, podemos expresarle a Dios qué nos pasa y cuáles son nuestras necesidades. Dios no necesita que le contemos lo que nos pasa, porque Él sabe todas las cosas. Es el ser humano que necesita poner en palabras lo que le pasa. Nosotros necesitamos poner en palabras lo que nos pasa. Esto es terapéutico, esto es sanador. Dios nos ha dado la posibilidad de orar a Él, de hablar con Él, para ayudarnos a expresar nuestras necesidades. La oración es la mejor terapia, como decíamos. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios y somos capaces de reconocer nuestras faltas y nuestros errores. El ser humano, al orar, al hablar con Dios, toma conciencia de sus necesidades, de sus limitaciones y las expresa a Dios. Sin embargo, el ser humano, por lo general, no sabe orar y tiende a pedir y pedir. Y de acuerdo a lo que enseña la Biblia, en muchas ocasiones pide mal. Por otro lado, es notorio en muchos casos observar que las oraciones elevadas a Dios son monólogos. ¿Qué es un monólogo? Es una persona que habla y no espera un retorno. La oración a Dios es un diálogo. Él nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia, y nosotros expresamos lo que nos pasa, lo que necesitamos. Las personas suelen hablar y no escuchan a Dios. No se lee la Biblia, no se busca la orientación en las Escrituras. La Biblia, en el tiempo que se ora, debería estar abierta para ocupar tiempo en leerla y buscar en ella el consuelo que Dios imparte y el consejo para el diario vivir. Qué bueno, especialmente en nuestras casas, que tenemos ese momento de intimidad en que podemos abrir la Biblia y orar a solas. Y por supuesto, cuando estamos en la calle, también podemos orar, en los lugares de trabajo, de estudio. En esas ocasiones quizá no podamos abrir nuestras Biblias, pero sí podemos traer la palabra de Dios, las enseñanzas bíblicas que hemos comprendido y aprendido para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. El diálogo con Dios a través de la oración, en primer lugar, ha de realizarse en forma apropiada. Santiago 4:3 dijo, Santiago 4:3, piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus deleites, en aquello que les trae placer. Y esto suele alejar a las personas de Dios. Muchas personas buscan lo que les trae placer, solo lo que les trae placer. Así esto dañe su relación con Dios o con otras personas. Porque no es solo la búsqueda del placer personal. Y hay cosas que son sanas, sanadoras, y otras que dañan el cuerpo e incluso dañan la relación con otros. Dios en su misericordia muchas veces escucha las oraciones de las personas, y aunque se centren en pedirle cosas, en muchas ocasiones Dios provee lo solicitado. Y aparecen cada tanto algunos iluminados de turno diciendo que porque Dios no concedió algo, que no se oró con fe. Y otros, más iluminados todavía, dicen porque no visualizaste lo que vos querías. Sorprende
como planteos provenientes de otras prácticas, como la programación neurolingüística o el control mental, pretenden meterse dentro de la experiencia de la oración. Se infiltran conceptos e ideas que no encontramos en la Biblia. O en ocasiones se hacen énfasis, perdiendo de vista que cuando Dios enseña acerca de la oración, enseña especialmente actitudes que favorecen el acercamiento a Dios, para dar lugar a que Él obre con poder sobre nuestras vidas. No está mal que pidamos lo que necesitamos, sino que aprendamos a pedir, buscando en la relación con Dios que Él nos dé discernimiento para saber si eso realmente lo necesitamos, y nos dé, por supuesto, la paciencia para saber esperar de acuerdo a sus propósitos. Están también los que decretan y declaran lo que Dios tiene que hacer. El que decreta es Dios. Él es el soberano. Las promesas de Dios, de acuerdo a lo que dicen las Biblias, son en Él sí y amén. Y en esto creemos. Pero no es mágico, no es instantáneo. En ocasiones pueden pasar años hasta que Dios provee lo que necesitamos. Todo depende de los tiempos y los propósitos de Dios. Abraham es un ejemplo de fe que supo esperar en las promesas de Dios. Fíjense en Génesis 15, 4 al 6. En Génesis 15, 4 al 6. Allí dice: luego vino a él, a Abraham, palabra del Eterno, de Dios, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Hasta este entonces, Abraham no había tenido hijos y podía llegar a ser el pariente más cercano, su heredero. Sin embargo, Dios le hace esta promesa a él. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó al Eterno, a Dios, y le fue contado por justicia. Y en Romanos 4, 18 al 21, Pablo se refirió a la fe de Abraham diciendo: él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En Génesis 21:15 dice: Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Pablo destacó la fe de Abraham, que no se debilitó y esperó el cumplimiento de la promesa de Dios. Abraham no decretó nada. El que decretó fue Dios, y a su tiempo proveyó el hijo esperado. La oración, la espera, ha de hacerse en forma apropiada. La fe ha de permanecer firme, confiando en el obrar de Dios, esperando en Él. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, trabajando, sirviendo, haciendo lo que esté a nuestro alcance hacer. Dios en su tiempo, si no desfallecemos, si confiamos en Él, habrá de proveer lo que realmente necesitamos. Y en el mientras tanto, mientras se espera en forma apropiada, nuestra conducta debe honrar a Dios. La Biblia está llena de recomendaciones para que nuestras oraciones no sean estorbadas por un comportamiento que no agrada a Dios. Con relación a esto, en 1 Pedro 3:7, se recomienda a los esposos cómo tratar a sus esposas para que sus oraciones no sean estorbadas.
un texto que todo esposo debería leer. Fíjense en 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7 dice: ustedes maridos, igualmente vivan con ellas, con su esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. El respeto siempre tiene que estar. Tenga esta persona fe o no en Dios. Lo importante es que las personas que no tienen fe en Dios respeten también a aquellos que tienen fe. Y si no lo saben hacer, nosotros tenemos abogado y tenemos juez a quien recurrir. Dios está atento a nuestra conducta. A Él no le pasa desapercibido el maltrato. Él espera que sus hijos e hijas lo honremos en la relación unos con otros. Y lo más importante, no es señalar lo que el otro no hizo, sino lo que yo debo hacer ante Dios para honrarlo en mi conducta. Y las cosas que yo tengo que hacer en la relación con el otro, especialmente, es amarlo y respetarlo. Pero no olvidemos nunca que nuestro amor a Dios es sobre todas las cosas y es lo que nos sostiene en el diario vivir. No podemos excusarnos en los demás. Cada uno va a rendir cuentas a Dios por su conducta. Vivamos como le agrada a Él y esperemos la oportuna respuesta que vendrá de Dios en su tiempo para bendecir nuestras vidas. El diálogo con Dios a través de la oración, en segundo lugar, puede realizarse en posturas distintas. La oración, de acuerdo a lo que observamos en la Biblia, puede hacerse en distintas posturas. Una postura es la que se puede realizar de rodillas, arrodillados. Daniel acostumbraba a orar de rodillas 3 veces al día. En Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Esteban también se arrodilló y oró antes de morir. En Hechos 7:60 dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Y entre otros textos, en Hechos 20:36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Una postura es de rodillas. La oración de rodillas expresa simbólicamente el deseo de rendirse a Dios, de humillarse ante su presencia. Otra postura al orar que encontramos en la Biblia es de pie. La oración de pie era una práctica mucho más común que la de arrodillarse. Uno de los ejemplos se encuentra en 2 Crónicas 20. Judá estaba por sufrir un ataque militar y Josafat invitó al pueblo a orar. Él permaneció de pie y oró por la liberación de su pueblo. En 1 Crónicas 20:13 dice: y toda Judá estaba de pie delante de Dios con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Los judíos tenían la costumbre de orar en pie en las sinagogas. Otra postura al orar es sentado. Un buen ejemplo es el rey David. En el 2 Samuel 7:18 dice: entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? David en esta ocasión se sentó y oró. La postura de sentado es la que asume un individuo que está buscando instrucciones de Dios o por medio de sus servidores. En Ezequiel 8:1 dice: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Dios. También en la Biblia encontramos al orar la postura de acostado. En el Salmo 63:6 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, cuando estaba en su lecho oraba.
Y la otra postura al orar es postrado. El postrarse es colocar todo el cuerpo de manera horizontal sobre el piso, con la cara sobre él y generalmente con los brazos extendidos. En Marcos 14:35 dice, Marcos 14:35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella copa. De acuerdo a los ejemplos bíblicos, observamos que no hay una sola forma de orar, una sola postura al orar. Una de las más características, como dijimos, es la de pie. Ninguna es mejor que la otra. Lo importante es la actitud del que ora, más que su aparente postura. Tomando en cuenta esto, el diálogo con Dios a través de la oración, en tercer lugar, debe realizarse asumiendo actitudes complementarias. La oración, la adoración, está integrada por distintas actitudes que se complementan, que se suman una a la otra. La adoración, del latín ad orarem, es un llamado a la oración. Implica la respuesta del hombre, del ser humano, del varón, de la mujer, a Dios. La adoración solo debe ser dirigida a Dios. No hay intermediarios ni otras opciones en el más allá a quien podamos dirigirnos. El único merecedor de nuestra adoración es Dios. La alabanza debe formar parte de la adoración. Sin embargo, cabe aclarar que la alabanza se caracteriza por reconocer los atributos de Dios y de nuestros semejantes. No está mal alabar, reconocer a alguien en forma justa, adecuada, veraz, porque cada persona tiene algo que reconocerle. No la estamos adorando, estamos reconociendo un atributo, una capacidad, una actitud. Con relación a esto, Dios demanda que alabemos, reconozcamos a aquellos que sirven en medio de su pueblo. Dice en Proverbios 12:18, según su sabiduría es alabado el hombre, el varón, la mujer. Asimismo es bueno que haya un reconocimiento sano entre los cónyuges. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Esto lo dice la Biblia en Proverbios. Dios reconoce a sus santos y se complace por su forma de vivir. En el Salmo 16:3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios reconoce la rectitud de aquellos que le aman, por lo cual promete su resguardo. En el Salmo 37:28 dice, porque Dios ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Aunque cabe aclarar que la adoración siempre, solo, debe ser dirigida a Dios. Con relación a la oración, Jesús enseñó una oración modelo en Mateo 6:9 al 13. Y esta oración incluye, entre otras cosas, la búsqueda de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Incluye el reconocimiento de Dios. Incluye la humillación ante su presencia, porque Él es santo y le pedimos perdón por nuestras faltas y perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Estas actitudes han de formar parte de nuestra adoración a Dios. La dependencia, el pan nuestro de cada día y todo aquello que necesitamos, sabemos que depende de Él. La consagración a Él, la aceptación de su voluntad, que sea hecha tu voluntad. Qué bueno es orar en actitud de sumisión y de consagración a Dios. Estas actitudes tienen que estar incluidas al orar a Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú has dejado un diálogo abierto contigo. Gracias, Padre, porque tú cada día nos hablas a través de tu palabra, a través de las enseñanzas bíblicas. Gracias porque has dejado la puerta abierta para que nosotros expresemos en oración aquellas cosas que nos pasan y necesitamos. Gracias porque en la medida que leemos tu palabra, meditamos en ella y oramos, tú vas revelando tu voluntad
y nos vas ayudando a hacer aquellos ajustes que han de ser de bendición para nuestras vidas y de aquellos que nos rodean. Ayúdanos a seguir trabajando con las actitudes apropiadas, de manera tal de acercarnos a ti en actitud de humillación, de dependencia, de sumisión, de consagración a ti. Gracias, Padre, por este amor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces sobre nuestras vidas. A ti oramos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.